digamos, como no teníamos dinero, Ok. entonces teníamos que hacer cosas para adquirir caja. Primero, al momento de entrar en un negocio, conocer muy bien las reglas del juego del negocio. Y si no hay reglas de juego, bueno, vamos a hacer que tenga unas reglas de juego bien transparentes. Y yo, pero ¿en qué momento pasa todo esto? Conocer realmente a la persona con la que vamos a hacer negocio, porque a veces nada más puede ser un trámite, uno puede pensar, puede ser un trámite empresarial, pero al momento si estamos haciendo una sociedad, sí debemos conocer a las personas. Y a mí me tocó crecer como mamá y crecer al mismo tiempo como empleada, trabajando. Y hubo muchas veces que yo dije, no, esto no. Gustaría que tu trabajo y tu empresa tengan más que un propósito que el de ganar dinero? ¿Piensas que puedas hacer negocios grandes en Colombia? Cuando te menciono grandes, que sean grandes en Colombia con gran ética. Si tu respuesta ha sido sí a alguna de estas dos preguntas, este capítulo es para ti. Hoy nos acompaña María Fernanda Vázquez, abogada de la Universidad del Norte y especialista en negocios internacionales, con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. Ha ocupado cargos directivos como vicepresidenta legal de Pacific Caribbean Resources y coordinadora de licitaciones en el grupo Prodeco, moviéndose siempre en la intersección entre negocio, regulación, riesgo y estrategia. Su formación no se quedó solo en el derecho. Ha pasado por programas de alta dirección en IE Business School y por espacio de liderazgo de mujeres en juntas directivas en CESA, lo que ha dado una visión más amplia de gobierno corporativo, sostenibilidad e inversión social. Hoy trabaja como consultora estratégica y legal, ayudando a empresas y organizaciones a tomar mejores decisiones en contextos complejos. María Fernanda ha estado en la mesa donde se discuten grandes contratos, conflictos delicados, decisiones con impactos en comunidades y en la reputación de compañías completas. En este podcast queremos ir más allá del cargo y del currículo, hablar de propósito, de ética, de poder bien usado, de los golpes que enseñan y de por qué todavía tiene sentido hacer empresa en Colombia sin renunciar a los principios. Ahora sí, bienvenida María Fernanda, ¿cómo estás? Gracias, Luisfer, por esta invitación tan especial. La verdad me siento muy contento porque quería que me dijeras sí en el momento que te invité y gracias por tomar la decisión. Bueno, después de conocernos por muchos años, uno a veces no sabe cómo la vida nos encuentra nuevamente. Correcto. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas porque sé que podemos agregar mucho valor en este espacio y así lo vamos a hacer. Y la primera sería, vamos a comenzar, mejor dicho, si vuelves a tu infancia o juventud, ¿qué escena sientes que explica mejor por qué hoy te dedicas a transformar empresas y organizaciones desde lo legal y lo estratégico? Muy buena pregunta. Digamos que la tengo fresquita porque hace poquito alguna pregunta similar y volví a mi infancia como cuando tendría como 15, 16 años. Y me acuerdo leer el periódico, lo hacía frecuentemente porque en mi familia pues se leía el periódico cuando desayunábamos, entonces pues estaba leyendo el Era periódico. una costumbre familiar. Era una costumbre familiar, yo creo que hoy se ha perdido por el tema de la virtualidad de las noticias. Y salía en primera página que Viola McCausland acababa de ser parte de una transacción muy significativa de Pepsi, que en ese momento era muy fuerte en Venezuela, y el grupo Cisneros habían dejado a Pepsi y ahora estaban con Coca-Cola. Pues obviamente esa para mí una noticia, digamos, impactante en el contexto de 1996, cuando no había ninguna mujer, o por lo menos eran muy pocas en Latinoamérica, en las cuales estaba sentada haciendo negocios de billones eh, con este tipo de grupos económicos. Además estaba en Wall Street porque tenía su empresa en Wall Street y hacía parte de eso. No solo para mí resonaba mucho, sino primero que era barranquillera, y segundo era graduada de mi colegio, del parish. Entonces, digamos, cuando tú te ves que hay una persona que tú tienes como de pronto puede ser una trayectoria muy similar o características similares y la ves en ese lugar, tú dices, wow, o sea, sí se puede llegar allá. Y yo creo que ese fue para mí un momento de inspiración y decir, miércoles, las mujeres sí podemos ser más de lo que
en ese momento el contexto geográfico, político que estábamos te presentaba en Colombia. Es decir, que sí se podía soñar con lo que veíamos en Wall Street, las mujeres, en esto, toda esta revolución de empezar a trabajar. Entonces, para mí, digamos que ese fue una foto que puedo decir me inspiró. Mira, te voy a confesar algo, yo creo que primera vez que me pasa una entrevista, porque dice la noticia y yo me recuerdo, ¿Verdad? sí, yo me fui también a la época del 90 y púyalo, y me recuerdo de la noticia y también a mí me llamó muchísimo la atención porque el tema barranquillera, en New York, etcétera, y mira, me llevaste al pasado con esa historia. Chévere. Bueno, Mafe, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu rol directivo o legal? Esa que te quitó el sueño por varias noches y qué aprendiste de ese momento en particular. Hubo muchas, no puedo decir que uno cuando tiene estos cargos con roles estratégicos donde depende muchas personas de lo que la alta dirección haga. Eh, Hubo muchas, pero en especial una en el cual tuvimos un cambio de presidente y cambio del área financiera. Y con ello, digamos que digamos, la área financiera no había dicho en qué tan problemas estaba la compañía. Entonces, cuando sale esa persona del área financiera, entra otra persona que fue coequipera por muchos años mío y nos dimos cuenta que había un tema en la DIAN que era grandísimo y que no sabíamos cómo lo íbamos a solucionar, porque la compañía estaba en borde de una liquidez, de un pues, bancarrota. De hecho, entramos a ley 1116 en ese momento, pero teníamos que solucionar el tema de la DIAN. A mí me tocaba en particular porque yo era representante legal, entonces digamos que nos respondía con mis bienes y con que, miércoles, de pronto en ese momento no podía hacer la cosa, pero yo decía, pero yo apenas tengo, en ese momento tenía 30 años, empezando con mi carrera en mi merchant, sin embargo, no voy a tener ni con qué pagar toda la vida ese problema porque estábamos hablando de miles y millones de pesos. Qué estrés. Entonces fue muy estresante, pero ¿qué me enseñó? Primero que todo, a veces uno, el estresarse no ayuda a ver el problema con tranquilidad. Ok. Entonces empezamos a elaborar y a pensar creativamente con mi coequipera y empezamos a fragmentar el problema. Porque a veces digamos que cuando uno empieza a fragmentar el problema empiezan a aparecer soluciones pequeñas, pero la suma de todas esas soluciones nos dieron la solución final. 10 años después nos reíamos los dos y decíamos, nunca supimos cómo las cosas se fueron dando, pues, y salimos del problema. Y más rápido hasta de lo que pensábamos. Pero yo creo que fue eso, guardar la calma o sea, hacer compartimientos de pequeñas soluciones y el problema, digamos, fragmentarlo y poder solucionarlo. Y creo que eso fue una gran enseñanza al tema. Yo quiero darle doble clic a eso. ¿Cómo llegaron a la conclusión o tú ya venías de pronto con alguna experiencia de que cuando se te presentaba alguna circunstancia, fragmentarla para verla desde otro punto de vista? Mira, la verdad que no, simplemente, digamos, como no teníamos dinero, Ok. entonces teníamos que hacer cosas para adquirir caja. Entonces, por ejemplo, con devoluciones de impuestos nos daba la caja para solucionar un problema, otro problema, porque eran diferentes impuestos que se debían. Entonces empezamos a partirlo así, bueno, entonces hago esto para que me dé caja para poder solucionar este. Y con este solucionado este, entonces ya puedo pedirle a otro para que me dé otro poquito de caja para ir solucionando. Entonces, realmente fue como que la necesidad nos fue llevando a poder hacer eso. Pero si hoy en día lo veo como una gran enseñanza, porque siendo que a veces la gente se paraliza cuando ve un gran problema y no sabes cómo atacarlo. Y creo que parte del gran problema es que tú te paralizas y no sabes por dónde empezar. Y a veces sencillamente el empezar y empezar con pequeñas acciones, vas moviendo la rueda y vas llegando a la solución final. ¿Qué tan admiradora eres de los Avengers? No mucho. No mucho. Bueno, hay un personaje que se llama Doctor Misterio Aquí. y él tenía el poder de ver el futuro, pero podía crear varios escenarios del futuro. Entonces tú me estás comentando eso y yo te veo como con ese superpoder, porque seguramente cuando se te presenta algunas circunstancias, vas al futuro, pero si hago esto, puede resultar en esto. Si hago esto, puede resultar en esto.
Entonces es ahí donde haciendo ese ejercicio, no quedándose paralizado como me dices, se pueden llegar a tomar mejores decisiones porque ya sabes o vas un paso adelante que si hago esto, lo más probable es que suceda esto otro. Mira, y después esa misma estrategia la implementamos. A mí me tocó recibir el área ambiental en un momento dado, digamos, por la afinidad del tema legal. Y llega la persona que era directora ambiental y me dice, tenemos 180 requerimientos ambientales. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero ¿en qué momento pasa todo esto? Me dice, no, doctor, esto es que no se ha resuelto esto, no se ha resuelto esto. Pero hay cosas que eran de sencillamente papel. Y yo, pero ¿por qué no hemos resuelto eso? Entonces hicimos esa misma estrategia de empezar a atacar una cosa que nos llevara a la otra y poder ir solucionando y haciendo pequeñas cosas, porque digamos que todo el tema a veces económico necesita el dinero para poder a veces mover cosas, pero todo el mundo dice, no, es que necesito 1.000 millones de pesos y no los tengo para poder hacer una cosa. Resulta que no necesitas los 1.000 de un solo, sino necesitas de pronto 100.000 pesos o 200.000 pesos para empezar a mover eso y también nos dio resultado. Mira, y eso aplica mucho también con la mentalidad que tiene cada persona. Una vez en un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, el tipo decía que la diferencia de que piensa como rico versus el que piensa como pobre, que el pobre cuando ve algún producto que no puede comprar, dice, ¿cuánto cuesta? Tanto. Ah, no puedo pagarlo. Y el rico, aunque no tenga el dinero, él cambia la pregunta, ¿y cómo se paga? O sea, cuesta tanto, ok, pero ahora, ¿cómo se paga? Y ahí pues se pueden encontrar soluciones. Sigamos con estas preguntas. Y la siguiente es, ¿hubo alguna etapa en la que pensaste seriamente en renunciar a tu carrera o al mundo corporativo? ¿Qué pasó y qué te hizo seguir adelante? Uy, sí, Luis, sí. O sea, yo fui mamá muy joven. De hecho, cuando estudiamos el posgrado juntos, yo estaba embarazada, tenía 24 años y tuve a mis hijos, y mi primer hijo a los 25 años, o sea, empezando mi carrera laboral. Y eso obviamente es un desafío como mamá, como mujer, llegar uno a tener que compartir o dividir el tiempo de tu hijo con tu parte corporativa, que también es exigente, y con las, digamos, expectativas, metas, logros que tú tienes como persona y como individuo. O sea, yo creo que todos estudiamos una carrera porque queríamos ejercer esa carrera o queríamos trabajar, y a mí me tocó crecer como mamá y crecer al mismo tiempo como empleada, trabajando. Y hubo muchas veces que yo dije, no, esto no. En particular, me tocó, digamos, en Prodeco, todo lo que fue digamos, la compra con Glencore y el boom que se dio de la minería y las jornadas eran extenuantes. eh, digamos, muy llenadoras a nivel laboral, pero digamos que muy sacrificadas a nivel personal. Llegó un momento que mi esposo me dijo, me encanta que trabaje porque siempre ha sido mi fan número uno y siempre ha sido el que me apoyó número uno, pero me dice, tiene un momento que ya, mira, estás sacrificando tu salud y todo por tu trabajo. Y me dijo, yo creo que es momento que empieces a mirar otras opciones y mirar a ver qué hacemos. Porque me encanta que trabajes y siento que es parte de ti, pero también hay una familia, tienes a tu hijo. Y digamos, empecé a buscar y encontré un trabajo que me permitió, eh, digamos, balancear un poco más la vida laboral con la vida corporativa en ese momento, sin saber que después ese mismo trabajo iba a explotar en una cosa mucho más grande y que sin saberlo, pues fui tomando ese rumbo, pero digamos, tuve mentores, tuve jefes, grandes jefes que digamos que creyeron mucho en mí y apostaron por mí, y digamos que me dieron la flexibilidad, y también que tuve la oportunidad de que en el momento que decía, mira, voy a renunciar o me dejas trabajar medio tiempo porque es que yo tengo un hijo de 6 y tengo unos medios en la casa y no me da la vida.
y afortunadamente me dijeron, mira, el tiempo a mí no me importa, mientras que tú cumplas con tu responsabilidad es lo que a mí me importa. Entonces, esa flexibilidad, esa tranquilidad, pero también de hablarlo, no quedarme callada con mis superiores, ¿sabes? me llevó a que pudiera uno tener como poder compaginar las dos cosas. Sí, porque otra persona dice, no puedo y renuncia. Así. Y ahí me voy a salir un poquito del- de pronto de la estructura que tenemos, pero te quería preguntar, ¿ese equilibrio familiar, laboral, sí existe? Yo vi el otro día un podcast de Indra, la que fue CEO de PepsiCo, diciendo que realmente ese equilibrio no existía. Ok. Y yo creo que es un tema que unos días tú das más de una cosa y otros días tú das más de otra cosa y que todo finalmente suma. Pero uno como mamá tiene que saber dónde están mis fortalezas, dónde puedo acompañar a mi hijo o a mi esposo o a mi familia y en otras cosas que no. Por ejemplo, yo sabía que yo tenía que pagarle a alguien para que me hiciera el cumpleaños porque yo no iba a poder hacer como otras mamás que hacían la sorpresa, que hacían el lacito, que hacían, porque tiempo no tenía. Y yo tenía, mientras que hacía el lacito, tenía que dejar de estar con mi hijo en otras cosas. Entonces, digamos que esas prioridades uno las empieza a ver dónde sí realmente tengo que estar presente. Yo llegaba, si fuera faltando 5 minutos a que se acabara el cumpleaños, una red de apoyo. Tengo amigas espectaculares que siempre me apoyaron y que siempre, digamos, me escribían por internet, mira, el chat están hablando, pero llevaban 100 mensajes, Bien. mira, tienes que poner la cuota, y no sé qué, y yo se la mandaba por acá. Ya yo les decía, mira, a mí escríbeme cuando sea algo importante porque las otras cosas, pues, no tengo tiempo pronto para verlas. Pero sí, en las cosas que tenía que ser, que tenía que estar ahí, ahí estábamos. Y creo que unos días uno da más y otros días más de otras cosas y eso es lo que finalmente te lleva a que tú estés tranquilo, porque finalmente yo creo que se trata al final de que uno esté tranquilo con uno mismo. De acuerdo, así es. Ese es el final, estar tranquilo. Y me gustó mucho el tema que dices también de la red de apoyo, Uy, sí, por- primordial. porque aunque algunas personas pueden pensar yo puedo con todo, No, la verdad nos puede ir mucho mejor si tenemos una red de apoyo que también eso traducido al mundo empresarial podemos decir que puede ser un apalancamiento para total. rendir más en cualquier área. Yo siento que la red de apoyo, Luifer, es indispensable en todo, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. O sea, las abuelas, para mí las abuelas, las niñeras, digamos que toda esa red de apoyo, mis amigas, eran personal, pero también en la oficina, porque el día que yo no podía estar en una reunión, sabía que las personas que estaban debajo mío iban a estar perfectamente calificadas para acompañar esa reunión. Y si hay algo que siempre he tenido como meta es trabajo con la mejor persona que yo puedo trabajar. ¿Y por qué? Porque si yo quiero dar lo mejor de mí, yo necesito que mi equipo de trabajo dé también lo mejor de sí. Mira que yo vengo de una escuela que va muy acorde a lo que estás diciendo en el tema de contratación. O sea, el refrán o de pronto la máxima en cuanto a contratación de esta escuela nos dice, contrata despacio, despide rápido. Pero el tema de contratación también nos hacían otra pregunta que nos decía, bueno, si el día de mañana, por X o Y razón, la persona le darías, o sea, tus responsabilidades a las personas que vas a contratar. O sea, que no podría ser cualquier persona, sino con unas cualidades, etcétera, que tú te sientas cómoda delegando tus funciones por si X o Y razón el día de mañana no vayas a estar. Entonces, eso va clave ahí. Mira, aquí hay una pregunta bastante interesante que nos dice, de todas las crisis que has vivido en tu trayectoria, ¿cuál siente que más te puso a prueba como persona más allá del cargo que tenías? Mira que esa pregunta tiene relación con lo que estábamos hablando. Para mí, de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi carrera es despedir personas de mi equipo. No por competencia, sino porque la compañía entró en reestructuración y me tocó dejar ir a personas que habían crecido conmigo, que se habían formado conmigo y que teníamos ya una dinámica de trabajo espectacular.
Y la verdad es que eso fue como un duelo, o sea, un duelo porque digamos que en mi equipo de trabajo nos tomábamos el tinto, hablábamos de las cosas que teníamos que priorizar ese día, y digamos que tú pasas tanto tiempo en el trabajo que tú empiezas a conocer todo de esa persona, lo bueno, lo malo, lo feo, el problema que tiene en su casa, Ujú. y tú reges, pues en mi caso yo tejía más que en una relación laboral, también en una relación de amistad y tener que dejar ir y tener que decirle a esa persona: "Mira, ya no podemos trabajar juntas", la verdad es que fue muy difícil. O sea, me sentí ese duelo de llegar a la oficina y no poder estar con esa persona. Nos hablamos hoy mucho también, pero digamos que eso fue doloroso y me tocó en varias oportunidades hacerlo. Entonces, siento que es como un hijo, dejarlo ir, o también cuando se fueron a trabajar en otros lugares que tú no le podías, digamos, de pronto la oferta, igualársela, también eso costaba. ¿Y qué tan es recomendable tener esa amistad que tú me dices en la parte laboral? O sea, tener esa mezcla de laboral, personal, esa amistad, ¿es recomendable, no tan recomendable? Para mí es un must. O Ok. sea, ¿por qué razón? Pasas mucho tiempo con las personas en la oficina y creo que un líder integral no es solo aquel que te enseña en el trabajo. O sea, yo digo, la formación en un libro la puedes conseguir en un libro, hoy en día en YouTube, pero también un líder significa poder ayudar a esa persona a navegar una crisis personal, a saber cómo que viene con un problema y tú ayudarlo, escucharlo. Entonces, si esa persona no está bien en su casa, por ejemplo, no va a estar bien en su trabajo. Por ejemplo, tuve un caso que una de las personas que trabajaba conmigo se estaba divorciando. Entonces, es inevitable que esa persona llegue a la casa, llegue a la oficina ofuscada, que llegue a la oficina con algún problema, o la persona que tenía un hijo enfermo. Es inevitable tú no llegar a involucrar. Y si un líder no lo hace, porque liderazgo es integral. Liderazgo no puede ser solo yo quiero que me hagas la cosa y tú ves allá con tu familia lo que tú haces. No, porque es que el problema llega a la oficina y tú tienes que ayudar a esa persona a poder navegarlo con tranquilidad y que pueda rendir en la oficina mientras que navega ese problema. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo porque yo aún no entiendo cómo hay personas que de pronto trabajan codo a codo con otra persona, que pasan 8 horas del día, todos los días, y de pronto no sepa cómo se llaman los hijos o cuántos hijos tiene. Entonces, ahí como que realmente, cuando no hay ese tipo de relación personal, pienso que tampoco puede haber un apoyo para potencializar a la persona en la parte laboral también, porque es integral lo que estás diciendo. Que hace parte de tu networking. Así es. Mafe, cuéntanos una historia concreta en la que una decisión del gobierno corporativo o de ética empresarial haya cambiado el rumbo de una empresa, un equipo o una comunidad. Bueno, hubo una que yo hoy me río, pero digamos que en su momento fue muy estresante. Yo Mm. tendría en Carbonos Colombianos del Cerrejón, que era la empresa que, digamos, inició después como Caribbean Resources, tendría como 6 meses. Había cambiado de jefe en 6 meses, ya este era mi nuevo jefe y había un tema, una compra que venía y un spin-off que se había hecho de esta empresa. Y yo pues ya estaba en esta empresa Ajá. y se arma un rollo y una pelea entre accionistas, pero estos eran rollos de con unos accionistas que además eran rusos y todo lo que eso significaba, los señores rusos, y yo estaba en la mitad en toda la mitad. Y a mí es la que me llega como el primer, digamos, alerta de que llegaron un día a la oficina, no estaba mi jefe, no había nadie, estaba solo yo, a querer hacer un cambio accionario. Entonces, que estaba prohibido en los estatutos. Y como, digamos, yo tenía 27 28 años, 29 años, o sea, estaba, digamos, empezando en mi carrera y uno llega al accionista a decirle uno eso y yo traba en seco. Me acuerdo que Jesús Valderruten, que había sido mi profesor de sociedad, estaba en el mismo edificio. Y yo le dije, señor, espera un momentico, ya vengo. Y yo me fui para la oficina de Jesús.
Jesús, por favor, SOS, ayúdame. Claro, primero era que me calmara de los nervios que era mía. Es Jesús con su voz, mijita, no te preocupes, respira. Entonces, digamos que esos mentores que uno se encuentra en el camino, pero bueno, esa decisión y el uno en ese momento, ¿a quién apoyo? ¿A mis jefes, a mis jefes de hoy o a los señores estos? Porque yo tenía, digamos, al ser secretaria general, yo podía equilibrar la balanza para uno o para otro lado, y tú sin saber realmente, tú dices, bueno, y entonces, eh, quién es el bueno y quién es el malo, porque Sí. tú piensas que estos son y de pronto no solo son, entonces empezar a escuchar el cuento completo y uno decir, bueno, me toca tomar un partido, ¿a quién? ¿A quién uno como, digamos, apoya? Y digamos que a mí me sirvió, bueno, no, esto no es un apoyo, esto es lo que está en el contrato. Entonces lo que está en el contrato fue mi herramienta para poder decirle a unos accionistas una cosa y a otros accionistas otra cosa, pero esto llegó a dicho, pelea en la Cámara de Comercio, arbitramentos, a que los rusos y sus escoltas me perseguían por Barranquilla. O sea, ya se volvió hasta un tema personal, pero digamos que el uno tener la certeza que estaba haciendo las cosas bien y haber leído y haber estudiado y digamos con un poco como con cabeza fría, llevó a que digamos que se resolviera a favor de los accionistas que me habían contratado a mí y de que pudiera salvar la compañía. La otra compañía que alcanzaba a coger el señor la destrozó completamente. Imagínate. Entonces, Mira que de las historias se aprende bastante y más de estas experiencias que me estás contando, porque al momento de llevarlas como en circunstancias que se puedan presentar futuro para las personas que nos están escuchando, en mi caso particular es primero al momento de entrar en un negocio, conocer muy bien las reglas del juego del negocio. Y si no hay reglas de juego, bueno, vamos a hacer que tenga unas reglas de juego bien transparentes para cuando se presenten circunstancias. A mí también me llama la atención porque una vez yo pensé hacer una sociedad con una persona. Bueno, entonces vamos a sentarnos y vamos a ver qué vamos a hacer si somos compatibles como socios. Entonces, una de las preguntas de la persona es, bueno, hacemos esta sociedad, pero si yo me muero, le entregarías las acciones a mi esposa. O sea, de algo que de pronto que tú pues, pensabas que, bueno, una vaina hipotética de que si este man sí se puede morir, pero ¿qué se hace en ese momento? Entonces, qué bueno poderlas hablar desde antes, al momento de iniciar un negocio. Y cuando ya está, es definitivamente irnos a lo que se estableció para poder tomar la mejor decisión. es- Chévere. eso es importantísimo porque digamos que las sociedades son un matrimonio. Y en la disolución, así como en los divorcios, creo que se ve de pronto la cara menos amable de las personas, sobre todo cuando hay un conflicto entre accionistas. Y como abogada me ha tocado ver bastantes y me ha tocado ver, digamos, cómo esos conflictos destruyen familias, amigos, amistades, hermanos, pero digamos, los que salen más airosos es aquellas personas que se preocuparon de pronto de tener un método de salida antes que el conflicto empezara. Entonces es importantísimo esa parte de cómo salirse de una sociedad o cómo establecer esas reglas de juego desde antes. Por favor, anotar, tener presente el método de salida. Así Es súper. Bueno, te ha tocado decir no a un negocio proyecto por un tema ético, aún sabiendo que eso implica perder dinero u oportunidades. ¿Cómo viviste esa situación? sí, Luífer, digamos que como abogada también un día quise emprender Ok. y emprendí con familiares y unos amigos de sus familiares, pero había una persona en la cual, como habíamos hablado, las sociedades son un matrimonio y tú tienes que estar con esa persona en una sociedad. Y si tú no te sientes cómodo con una persona en una sociedad, pues definitivamente hay dos caminos, o tú te sales o le compras, porque Ujú. no existe de pronto más y más cuando se trata de temas éticos y de pronto cuando tú no estás en la misma página. Y para muchos la ética puede decir que es un tema subjetivo. Yo, para mí, de pronto tengo un estándar de ética acá y tú tienes otro y no está ni bien ni mal, sino que son diferentes.
Entonces yo me di cuenta que de pronto con una de esas personas yo no estaba en esos mismos estándares de ética, ni para bien ni para mal, y decidí, a pesar de que se había montado el proyecto, un proyecto que era, digamos, innovador en Barranquilla y había empezado a dar muy buenos frutos, decidí hacerme a un lado y decir, no, mira, sabes que yo no quiero estar en ese baile contigo. Y fue difícil, pero finalmente la historia sí resultó ser como lo pensaba. Entonces, digamos, en este momento me entró un fresquito, de pronto en otro hubiera dicho, uy, perdí mucha plata, no sé. Pero sí, por lo menos, tener tranquilidad. Sí, es que al final nosotros estamos haciendo negocios con personas Así. y es por eso ver, es importante ver a las personas también en su espacio cómodo. ¿Qué es espacio cómodo? Cómo se comporta con los amigos, cómo se comporta con la familia, etcétera, etcétera. Y yo pienso que eso puede dar indicios de cómo es una persona también en los negocios. Entonces, importante, bueno, no hemos profundizado en el tema, pero sí al momento de hacer una sociedad, sí ver, conocer realmente a la persona con la que vamos a hacer negocio, porque a veces nada más puede ser un trámite, uno puede pensar, puede ser un trámite empresarial, pero al momento si estamos haciendo una sociedad, sí debemos conocer a las personas. Yo creo que uno no termina conociéndolas totalmente a las personas y en las sociedades que uno lleva mucho tiempo, a veces sale las amistades evolucionan, las personas evolucionan, unas para bien, otras no para no tan bien. Entonces volvemos a la cláusula de salida, a cómo uno poder salirse de una situación en la cual de pronto uno no quiere estar y decide que ya no es un buen momento para estar. Entonces de pronto desde que inicias esa relación, tener claro cómo vas a poder salir y cómo puedes salir de una buena manera y una manera de pronto justa para las partes. Yo pienso que te ahorra muchos disgustos, mucho dolor de cabeza al final del cabo. Me estoy llevando ese gran consejo. Bueno, si congelaras tu carrera en una sola foto y dijeras, por esto valió la pena todo, ¿qué momento elegirías y quiénes aparecen en esa escena? En esa escena hay dos fotos, no pude escoger una, Ok. sino dos. A veces uno desestima de pronto el impacto que hacen las personas y digamos que hace 2 años y medio decidí pues retirarme de empleada del mundo corporativo y la verdad es que mi último día de despedida cuando escuché a las personas, a mis compañeros de trabajo con las cuales trabajé por 15 años, exaltar cualidades que de pronto a veces ni yo pensaba que tenía o el impacto que había tenido en ellos durante estos 15 años, digamos que fue hermoso. O sea, fue un momento que no me lo esperaba, no me esperé, digamos que uno trata de ser una buena persona y trata uno, digamos que liderar y liderar de una manera en el que el ejemplo para los demás sea tu carta de presentación y saber que finalmente todas esas personas vieron ese ejemplo y que se enorgullecen de haber trabajado contigo y se llevan lo mejor de ti a través de ese ejemplo, para mí, digamos, fue una foto muy gratificante, digamos, para cerrar ese capítulo de mi carrera. Y otra foto también ocurrió en ese mismo momento en el cual mi hijo mayor, que fue el que yo tuve a los 25 años, me dijo, mami, ¿por qué vas a dejar de trabajar en la empresa? Yo siento que ya cumplí mi ciclo, papá, y que ya necesito hacer otras cosas. Y me dice, mami, estoy muy orgullosa de ti. Y yo, ¿y a qué se viene esto? Y me dice, es que yo no quiero que tú dejes de trabajar. Y yo, pero, y al contrario, pensé que iba a estar feliz de tenerme en la casa. Y me dice, no, siempre he estado tan orgullosa de tener a una mamá tan berraca y que tú ocupara esos buenos puestos y en la silla, que a mí siempre eso me ha llenado de orgullo de ti, de mí. Y yo no me gustaría que dejaras de trabajar. Y yo dije, wow, o sea, nunca me esperé esas palabras. Y yo dije, en ese momento, toda la foto valió la pena, todos esos sacrificios, todas esas cosas, porque mi hijo, en vez de recriminarme o de alentarme a que estuviera más tiempo con él, me dijo, no, mamá, yo me enorgullezco y me he enorgullecido siempre de tener a la mamá
que tengo. Qué buena historia. Qué buena historia Se me porque agarran hasta los ojos. sí, porque eres ejemplo para tus hijos. Si proyectas tu trabajo 10 años hacia adelante, ¿qué te gustaría haber cambiado en la forma en que las empresas se relacionan con sus equipos, sus comunidades y el planeta? ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a los líderes que nos escuchen? Prefer digamos que de las grandes cosas que hoy hago o que hoy me motiva, digamos, a hacer mi práctica independiente, es el tema de transformación social y de Ok. transformación personal. Eh, Tengo una profunda conexión de servicio y siento que, digamos, que a través de mi carrera o, digamos, de cualquier otra carrera, el servicio llega y ver cómo tú puedes impactar desde una posición de pronto más privilegiada a otras personas, para mí eso, digamos, ha revolucionado de pronto mi forma de pensar y de pronto alejarme un poco del mundo corporativo como tal y de ayudar a las empresas hoy a que tienen necesariamente que aportar en esa transformación social. Entonces, ¿cómo, digamos, me veo dentro de 10 años o en este paso es apostándole a que las empresas y desde la parte estratégica, la parte directiva de ellas, transformen sus bienes y sus productos a que hagan un impacto social? Eh, Hoy me puse esta camisa y lo hice con un propósito. Esta camisa es producto de un trabajo que venimos haciendo con una fundación y la Fundación Camino de María y las mujeres en el taller de María, dignificando, digamos, su vida. Y ver hoy cómo a través de la costura y a través de esos pasos que empezamos a dar con ellas y de formación, cómo ellas hoy pueden tener una vida digna y cómo pueden aportar en su familia y cómo salir hasta de situaciones no deseadas, porque, por ejemplo, una violencia familiar, y hoy tener con qué hacerlo y ver cómo cambia la persona, no cómo ni siquiera llega económicamente, sino cómo cambia esa persona, cómo esa mujer se envalentona, digamos que se segura de sí misma, cómo deja muchos prejuicios. Para mí eso paga a que hoy las empresas tengan que mirar hacia esa transformación social. Porque digamos que no solamente con la educación, sino es que el- las personas han perdido esa confianza en sí mismos y ese impacto que podemos hacer devuelve la confianza en la persona y eso hace que la persona madure, salga adelante, porque empieza a creer en sí mismo. Entonces, digamos que yo hoy, digamos que el mensaje que le dejo a las empresas es que hay que liderar con propósito, hay que liderar con intención, hay que liderar y las empresas deben volcarse a hacer una transformación social, dejar, digamos, no solamente lo económico, y yo siento que eso le pasa mucho llega un momento a los líderes de empresas que dicen, bueno, ya económicamente tengo, pero ahora ¿qué hago? O sea, hay algo que no me llena. Y siento que ese servicio hacia los demás, hacia la comunidad, tiene que entrar en la ecuación de las empresas. Entonces, a eso los invito, a liderar con propósito, a liderar con intención y a devolver a la comunidad. Liderar con propósito, con intención y volver a la comunidad. ¿Sabes? Me quedo con un mensaje y viene de la mano con lo que acabas de decir. La empresa y el empresario, si tú lo ves ya en el camino final, siempre están dispuestos y abiertos a hacer obras sociales, a hacer, ayudar a los demás, pero se esperan hasta el final. Entonces, de pronto siendo conscientes que sí o sí se va a hacer más adelante, no esperar el momento perfecto para poder ayudar a las demás personas o liderar de manera con propósito, sino hacerla desde ya, porque se puede hacer desde ya, simplemente que no se ha tomado la decisión o se le ha dado la prioridad de hacerlo, pero aquí el secreto está, si ya sabemos que lo vamos a hacer más adelante, vamos a empezarlo a hacer desde este momento, no esperar adelante. Luífer, y hoy las generaciones te lo están pidiendo. O sea, las generaciones de nuestros hijos, de mi hijo y las generaciones que mucho más jóvenes que nosotros, hoy te piden. Hoy una persona está dispuesta a pagar más por una camisa porque esa camisa impacta una comunidad y te lo piden. Hoy si tú ves digamos, todas las campañas de branding, todas las campañas, digamos, de los nuevos emprendimientos, o sea, hoy un nuevo emprendimiento no sale si hoy no tiene un propósito y una intención clara de ayudar a los demás.
Entonces, digamos que las empresas como ya en un proceso como de madurez, que de pronto crecieron en un momento en que eso no era necesario. Hoy en día se tienen que pasar a eso. ¿Por qué? Porque es que la gente va a salir otro emprendedor diciendo, mira, la misma camisa yo la vendo, pero la vendo con un propósito. Y la gente está dispuesta a pagar ese más. Y dejar de comprar lo tuyo sencillamente porque eh, puede ser lo más económico, pero no es lo que está resonando conmigo. Y no solamente eso, retención de personal, muchas cosas que hoy en día están viendo las empresas afectadas porque no tienen un claro propósito. Donde más lo vemos es se muere su líder, no hay una continuidad empresarial, porque ese líder nunca dejó ese propósito que él tenía embebido en todo lo que es la estructura organizacional. Entonces, no pasa de la segunda generación, porque la segunda generación ni siquiera sabía qué era lo que quería su papá hacer o qué era lo que lo movía y qué es lo que movió la organización hasta ese momento. Entonces, digamos que esa transformación social y esa transformación de liderar con propósito es precisamente eso, dejar esa huella que hoy tenemos en el mundo y que estamos obligados a aportar. De acuerdo. Bueno, si quieres conocer más de emprender con propósito, de liderar, de saber por qué emprender o invertir en Colombia, suscríbete al canal, síguenos para que puedas ver todas las sesiones que vamos a traer para ti. Mafe, te quiero dar las gracias por este espacio. Se me fue el tiempo rapidísimo. Si no nos dicen y nos dan una señal, aquí podemos seguir hablando, pero te quiero dar las gracias por tu compromiso, por haber venido hasta acá y por este espacio. No, Gracias. gracias a ti, Luis, por esta invitación tan espectacular. Así que suscríbanse.